Hay temas que dividen opiniones y hay otros que dividen a una familia, a una comunidad y hasta a un país entero. Porque hace unas semanas atrás en Puerto Rico se presentó un proyecto de ley que permitiría que algunas personas con enfermedades terminales puedan solicitar ayuda médica para morir. Estamos hablando del proyecto del Senado 1273 de la senadora Roxana Soto Aguiló. Y esto ha levantado una serie de debates, discusiones en algunos foros. Pero hay algo mucho más profundo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es que este tema no trata solamente de muerte. También habla de sufrimiento, dependencia, miedo, agotamiento familiar, soledad y del valor que una sociedad le da a las personas cuando ya no pueden sostenerse por sí mismas. En Puerto Rico también se está presentando este proyecto de ley en un lugar donde tenemos mucha desestabilidad emocional. Tenemos un Puerto Rico con familias agotadas, adultos mayores que están solos, un sistema de salud que está en crisis y muchísima gente cuidando enfermos sin recibir apoyo suficiente. Y eso cambia completamente la conversación. Porque la pregunta ya no es solamente, ¿debería alguien decidir cómo morir? Sino que la pregunta más difícil o más profunda es, ¿qué pasa cuando una persona empieza a sentir que vivir se convirtió en una carga para otros? Vamos a ver lo que presenta y lo que propone este proyecto de ley. El proyecto del Senado 1273 propone crear la llamada Ley de Dignidad y Autonomía al final de la vida. Algo muy importante que se encuentra en este proyecto de ley es que el médico no es quien va a administrar el medicamento que termine con la vida de la persona, sino que es el mismo paciente quien se administraría el medicamento. Según este proyecto de ley, solamente va a aplicar si la persona tiene una enfermedad terminal, si le quedan aproximadamente 6 meses o menos de vida, tiene capacidad mental para decidir y hace varias solicitudes voluntarias. También este proyecto de ley exige evaluaciones médicas, confirmación por otro médico, testigos, periodos de espera y también incluye una evaluación psicológica por si hay dudas de depresión o presión emocional. Pero aquí algo también recoge este proyecto de ley que es importante, es que no es solamente para personas de edad avanzada o envejecientes, es para cualquier persona, adulto, de 18 años o más que cumpla con las condiciones establecidas por la ley. O sea que esta conversación también puede incluir adultos jóvenes con cáncer u otra enfermedad terminal, personas con enfermedades degenerativas agresivas o personas relativamente jóvenes enfrentando un sufrimiento extremo. Y eso cambia completamente la conversación, porque ya no estamos hablando solamente del miedo a envejecer, también estamos hablando del miedo a perder el futuro. Porque una persona en etapa terminal no toma decisiones en el vacío. Estas decisiones se toman dentro de una familia, dentro de una situación económica en particular, dentro de una cultura y dentro de un estado emocional. Y aquí entra probablemente el punto más importante de este tema, la diferencia entre querer morir y querer dejar de sufrir. Porque muchas personas en etapa terminal no necesariamente quieren dejar de existir. Muchas veces lo que quieren es dejar de sentir dolor, dejar de sentirse atrapadas, dejar de depender de otros o dejar de sentir que arruinaron la vida de su familia. Y eso es completamente diferente. Vamos a imaginar esto. Imaginemos una mujer de 42 años de edad que tiene un cáncer avanzado y tiene hijos pequeños. También ya no puede trabajar, necesita que la ayuden, necesita asistencia casi todo el tiempo. Y ella escucha conversaciones sobre la situación económica, sobre el dinero, ve el agotamiento físico de su familia y también el agotamiento emocional. Y poco a poco esta mujer podría comenzar
a pensar, yo soy el problema. Nadie se lo dijo directamente, pero es lo que siente. Y aquí aparece uno de los debates más fuertes de esta ley porque el proyecto dice claramente que nadie puede presionar al paciente. Pero la presión emocional silenciosa es muchísimo más difícil de detectar. Y esto puede impactar a la familia de una manera muy profunda. Porque muchas personas imaginan estas decisiones como algo tranquilo y algo racional, pero esto no ocurre en las familias reales, no funcionan así. En muchísimos hogares podría estar pasando esta dinámica. Podríamos tener un hijo diciendo, bueno, si está sufriendo, hay que respetar su decisión. Otra hija puede estar diciendo, no, todavía hay esperanza. También un esposo puede decir, esto está difícil porque es como rendirse. Y otro familiar podría cargar con un sentimiento de culpa por muchos años. Porque aunque algo sea legal, que es lo que pretende este proyecto de ley, el corazón humano no siempre lo procesa igual. Y eso es importante decirlo. Porque después de una muerte así, algunas personas podrían quedarse preguntándose por mucho tiempo, ¿hicimos lo suficiente? ¿Y si era que estaba deprimida o deprimido? ¿Y si era que él se sentía que era una carga? ¿Y si realmente no quería morir? Y este tipo de culpa puede destruir emocionalmente a una familia, la marca de por vida. Ahora, hay algo también que es bien delicado. Puerto Rico está envejeciendo de una manera acelerada y muchísima gente adulta mayor está sola, porque muchos de estos adultos mayores tienen a sus hijos fuera de Puerto Rico, viven solos, muchas veces están bastante aislados, dependen económicamente de las ayudas como el Seguro Social y otras, y sienten que ya han perdido su utilidad en esta vida. Así que incluso hay personas, adultos mayores, que se disculpan por pedir ayuda sobre sus necesidades básicas. Se disculpan por necesitar ayuda de que alguien los lleve al médico y otro tipo de ayuda. También se sienten mal porque piensan que están molestando demasiado. Y cuando mezclas enfermedad, dependencia, agotamiento familiar y soledad, las emociones pueden volverse muy vulnerables. La senadora, en el proyecto de ley, al final de la página 3 y empezando la 4, dice esto y lo cito textualmente. Dice así: ninguna persona debe solicitar ayuda médica para morir porque carece de servicios, porque el sistema le falló, porque no recibió manejo adecuado del dolor o porque fue abandonada clínicamente. Si esto es así, si esto es lo que presenta, ¿verdad? Si esto es cierto, lo que presenta el proyecto de ley, entonces la prioridad ética y de política pública no es, repito, no es legislar la muerte asistida, sino garantizar que el sistema no falle. También, arriba en la página 3 dice, y cito, no aplica a menores de edad, no aplica a personas sin capacidad decisional, no aplica por razón de discapacidad, edad avanzada, pobreza, soledad, condición de salud mental aislada, dependencia funcional o falta de apoyo familiar. Y no sustituye el deber del Estado y de los proveedores de salud de ofrecer cuidado paliativo, hospicio, manejo adecuado del dolor y acompañamiento clínico. Cierro la cita. Este proyecto de ley puede decir que no se puede solicitar muerte asistida por razones de pobreza, soledad, discapacidad, falta de apoyo, dependencia, un dolor mal manejado, salud mental aislada. Pero
Eso no impide, volvemos, eso no impide que estas realidades sean exactamente las que empujen a una persona a sentirse una carga, a sentirse sola y a sentir que su vida ya no tiene espacio. La evidencia internacional demuestra que estos factores sí influyen. Los estudios en Holanda, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, en el estado de Oregón, demuestran que la soledad, la dependencia, el agotamiento familiar, la falta de servicios, el dolor mal manejado y la pobreza son factores que sí influyen en la decisión de solicitar muerte asistida, aunque este proyecto diga que eso no aplica. Así que esto no es teoría, es evidencia. También existe aquí otro punto muy importante y es el sistema de salud que nosotros, ¿verdad?, tenemos aquí en Puerto Rico. Porque este debate sería muy diferente si estuviéramos hablando de un sistema de salud fuerte. Pero Puerto Rico lleva años enfrentando escasez de médicos. Muchos se van de Puerto Rico. Las citas están tardías, lejanas las citas médicas, por la misma razón de que no tenemos suficientes médicos. Los hospitales, algunos de ellos cerrando, y dificultades enormes para muchos pacientes. Y eso cambia completamente la discusión, porque aparece aquí una pregunta muy difícil de contestar. ¿Qué pasa cuando alguien quiere dejar de sufrir, pero tampoco está recibiendo suficiente ayuda para vivir con dignidad? Hay estudios en Puerto Rico que muestran que muchas personas en etapa terminal pasan sus últimos días entrando y saliendo de hospitales, visitando salas de emergencia constantemente y recibiendo procedimientos agresivos al final de la vida. En otras palabras, muchas personas no están teniendo finales tranquilos ni acompañados emocionalmente en su etapa terminal. Y ahí es donde algunas personas preguntan si Puerto Rico puede garantizar 100% suficiente alivio del dolor, apoyo psicológico y cuidados antes de abrir esta puerta de este proyecto de ley. Porque si alguien se siente abandonado, agotado, solo o emocionalmente destruido, la decisión deja de ser tan libre y tan racional como parece. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia internacional? Basado en varios estudios desde el 2024, 2019 y tan lejano como en el 2003, hay estudios que se han hecho en Bélgica, Países Bajos, Canadá, donde número 1 dice que la muerte asistida afecta entre 5 y 9 familiares por cada paciente. Esto está documentado. Esto se recoge que sí afecta a la familia. Número 2, las familias viven una mezcla de alivio y de dolor profundo. Aunque hay familias que sienten alivio, otras sienten un dolor profundo. Sienten culpa, dudas, imágenes intrusivas, recuerdos traumáticos y un duelo complicado. También se ha encontrado que el duelo puede ser más difícil, no fácil. En el estudio de Volven, en el 2024, muestra recuerdos traumáticos del momento de la muerte, imágenes que se repiten, ansiedad, hipervigilancia, dificultad para integrar esa experiencia. También recoge que las familias necesitaban un respaldo mayor porque es un proceso muy, muy doloroso. Y también habla de que esta muerte asistida no es un acto individual. Aunque este proyecto de ley lo presenta como una autonomía personal, la evidencia demuestra que es un proceso relacional que involucra a la familia emocionalmente, afecta la dinámica familiar, puede dividir a los miembros y puede dejar heridas invisibles.
Incluso en países que son robustos hay fallas. Así que, ¿qué implicaciones tiene este proyecto para Puerto Rico? Este proyecto de ley está o quiere ser sostenido basado en un sistema de salud que tiene serias fallas estructurales. También la muerte asistida puede convertirse en la solución, entre comillas, a una negligencia estructural. Aunque este proyecto de ley dice que no aplica, ¿verdad?, a la pobreza, a la soledad, etcétera, la realidad humana es que la pobreza influye, y la evidencia lo dice, la soledad influye, el agotamiento familiar influye y la falta de servicios influye. Y también esto implica para Puerto Rico que el riesgo recae sobre las personas más vulnerables. Las personas pobres, personas sin apoyo, personas con dolor mal manejado y personas con una depresión no diagnosticada y cuidadores agotados. También la familia puede quedar emocionalmente marcada. La evidencia muestra que pueden haber duelos complicados, culpa persistente, trauma por la rapidez del proceso, imágenes difíciles de procesar y falta de apoyo después. Así que esto es muy importante, pero quizás la parte más peligrosa no es la ley en sí, es el cambio cultural que puede provocar, porque las leyes también cambian las mentalidades. Y algunos temen que con el tiempo una sociedad comience a mirar ciertas vidas como demasiado dependientes, demasiado costosas o demasiado difíciles de cuidar, especialmente en culturas donde la productividad, la independencia y la funcionalidad empiezan a valer más que la vulnerabilidad humana. Y eso puede afectar en la forma en que nosotros vemos la vejez, la enfermedad y hasta el cuidado familiar. Así que, y quizás esta es la parte mucho más importante de esta discusión, porque muchas veces nosotros creemos que el verdadero miedo de la persona en etapa terminal es el miedo a morir, pero en muchos casos el miedo más profundo es otro. Es sentirse una carga, sentirse olvidado, sentirse inútil o sentir que ya nadie puede sostener su dolor. Y eso hace que este debate sea mucho más complejo de lo que parece. Porque no estamos hablando solamente de una ley o de un proyecto de ley. Estamos hablando de cómo una sociedad trata a las personas cuando ya no pueden valerse por sí mismas. Y eso es importante. Así que la muerte asistida no es solo un acto individual, es un evento familiar. Tiene muchas implicaciones. No tenemos un sistema de salud que sostenga eso. Tenemos que primero fortalecer eso antes de estar abriendo la puerta a un proyecto de ley de una muerte asistida. Porque con este proyecto de ley, si se llegara a convertir en una ley, terminaría amplificando, entre otras cosas, la desigualdad en Puerto Rico. Gracias por estar aquí.